Vicas Español, donde la iglesia y la cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Muchas bendiciones, estás con nosotros en Vicast en español. Es su servidor Roberto González, médico, pastor de Viva Church. Conmigo me acompaña el pastor Osmerdo Vico Palmer. Muchas gracias por nuevamente invitarme. Estamos aquí haciendo una línea de lo que se llama la guerra. Nosotros estamos declarándole la guerra a todas las cosas que afectan nuestra mente, afectan nuestra forma de pensar y afecta que nos realineemos con el Señor. En nuestro último Vicast hablamos de ser realambrado por culpa de la cultura, diferentes cosas que hemos en aprendizaje. Teníamos las cosas un poquito fuera de la sincronización con Dios. Y Dios, pues a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la persona de Cristo, permite y ayude a que nosotros nos podamos alinear y realambrar con las cosas del Señor. Osmer, llévanos en el nuevo tema. Sí, hoy vamos a hablar un tema que, la verdad, Roberto, te digo que me gusta muchísimo. Qué bueno. O sea, tiene un concepto bastante interesante y vamos a hablar sobre el tema del recuadro. ¿Qué es recuadro? Bueno, recuadro, en este tema vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros hemos estado pensando durante tanto tiempo y que una vez que venimos al Señor entendemos de que esto ha sido solamente mentiras. Oh, wow. y que debemos entonces renovar nuestro pensamiento, como dice Pablo. Exacto, para ya no creer en esas mentiras. Sí, Pablo decía que debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y no es más que esto, sino que qué mentiras nos hemos dicho durante tanto tiempo. Hay una anécdota que me gustó muchísimo, que hace ya bastante tiempo la escuché, y es acerca de una mujer que hacía muy buenos bizcochos, como ustedes los boricuas le llaman. Nosotros le llamamos panetela. El cake o ¿cómo es? La torta. Exacto. Para todos los que nos están escuchando. Exacto, o panetela, como le llamamos a nosotros. O sea, esta mujer usaba dos moldes pequeños. Horneaba uno, sacaba, después horneaba el otro, sacaba, los rellenaba porque le ponía su relleno en el centro y ponía una sobre otro. Alguien que una vez la vio haciendo le dijo, ¿por qué no lo haces en una sola pieza? Después la cortas y le pones el relleno. La mujer se quedó como que pensando. Consternada. Dijo, no sé, mi mamá me lo enseñó a hacer así. Llamaron a la madre, pues mami, ¿por qué es que hacemos la torta en dos partes? Porque el molde no era... Y dice, no sé. Tu abuela me enseñó así. Y llamaron a la abuela y le dijo, abuela, ¿por qué es que nosotros hacemos la panetela en dos partes? Y dice la abuela, no, yo no la hago en dos partes, yo la hago en una. Y dice, ¿por qué cuando era niña la hacías en dos? Y dice, porque mi horno era muy pequeño y no me cabía en molde grande, entonces tenía que hacerlo. Entonces, yo escuché una analogía similar una vez con un pescado y otra vez con un pavo. Sí. Que ellos le cortaban los extremos al pescado y era porque no cabía en el molde. Bueno, lo cierto es que de esta misma forma nosotros traemos a veces pensamientos, traemos conductas durante tanto tiempo. Que ni siquiera sabemos que son... ¿Por qué lo hacemos? Ni sabemos por qué están equivocadas. O sea, porque podíamos hacerla de otra manera, pero no la hacemos de otra manera porque... Ya. Pero a veces ni siquiera, ¿por qué la hacen? No sé, ni siquiera tenemos la respuesta. Pero lo cierto es que durante tanto tiempo sí, la realidad que nos rodea, o sea, nos ha hecho comportarnos de una forma que no en todos los casos, pero en muchos casos sí están equivocados o son digamos, erróneas. Y nuestras nociones preconcebidas destruyen entonces nuestras vidas y las relaciones. Y como tú has dicho, la moldean. O sea, moldean tu personalidad, cómo tú eres, quién tú eres y cómo haces las cosas. Mira, Juan, como uno de los relatos bíblicos que más me gusta, aparece en Juan 1 del 44 al 48, dice, ahora Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, Felipe encontró a Natanael y le dijo, lo hemos encontrado, de quien Moisés y la ley y también los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, el hijo de José. O sea, le había dado la noticia más grande que había estado esperando el pueblo de Dios durante años. Que había llegado el Mesías. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Natanael?
Dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, un pensamiento Un prejuicio que- social, cultural, racial. que había estado durante tanto tiempo, o sea, lo hizo incluso no ver la mayor de las noticias, la que incluso él había estado esperando por tantos años. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Tenemos una forma de ver las cosas por tanto tiempo que a veces cuando llega lo bueno, no logramos verlo. Pero dice que Felipe le dijo, ven a ver. Ah, no me crees porque te lo digo, ven a verlo. Jesús vio a Natanael y al acercarse a él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Entonces Jesús añadió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. O sea que no había una mayor confirmación que esta. O sea, pero este es, no sé qué crees. Pues, por lo que estás diciendo, entendemos que hay esquemas, hay estructuras, hay cosas en nuestra cultura, en nuestras vidas, que muchas veces dicen cómo hacemos las cosas, pero que también es interesante en este pasaje bíblico, vemos como Jesús viene a romper esos esquemas, o sea, viene a romper con esas estructuras, esas formas de pensar, esos recuadros de nuestra mente, esas estructuras en nuestra mente. Que solamente lo que nos hace es ser prisioneros de ellos. Sí, porque eso al sí. no ver más allá de lo que tenemos en nuestros ojos, Wow. nos Eso es un punto, me alegro que lo hayas traído porque como que eso me expande un poquito la forma de ver estas cosas porque es cierto, a veces damos por sentado o tomamos en poco lo que hemos aprendido y como que y tú y yo hablamos mucho de esas cosas que nos enseñó nuestras mamás. Sí. Y entonces yo a veces te digo como forma de broma y en serio de que tu mamá y mi mamá se debieron haber conocido porque tenían muchas cosas, muchos refranes y O el mismo manual, el mismo manual de crianza. Y entonces pues para eso estamos aquí, como que tenemos que romper el cuadro que ya existe, romper el molde que ya existe, que inclusive muchos de nosotros hemos ido transformándonos, pero que como que no hemos permitido que el molde sea completamente roto, que la vasija de barro se rompa para hacerse de nuevo. A veces como que nos agarramos a nuestras estructuras, pues como que pensamos que no vamos a saber quiénes somos. Y entonces, pues, a veces tenemos una percepción como la de Natanael, que él pensaba que creó con una falsa realidad de que Jesús, por ser de Nazaret, tenía que no era nada bueno podía haber salido de no eso. era bueno. O sea, de la misma manera, nuestra percepción de nosotros mismos muchas veces puede crear una falsa realidad. Cuando el enemigo nos dice que no somos lo suficientemente buenos, no tenemos las relaciones correctas, no tenemos el conocimiento ni las conexiones, nosotros tenemos el conocimiento de las conexiones porque nos viene de Dios. Y entonces a veces pues nos perdemos de que no, hay gente que se deprime por culpa de esto pensando que no valen la pena, que es mejor seguir pecando porque no hace sentido, estamos perdidos y no hay manera de encontrarnos. Y empezamos a vivir una realidad falsa, una realidad errónea, una realidad equivocada, un recuadro, un retrato, una pintura que no es la que realmente está diseñada para nosotros. O sea, nosotros sabemos que hay un diseño y que hay un plan, y que ese diseño y ese plan viene de Dios. Y muchas veces, pues, como que el plan de nosotros, o el plan de nuestros padres, o el diseño de nosotros, o el diseño de nuestros padres, a veces interrumpe, o afecta, o crea prejuicios o problemas en el diseño que Dios tiene. Son obstáculos. Sí, son obstáculos. Esa es la palabra que estaba buscando. Son obstáculos para que el diseño se lleve a cabo. Y Isaías 55 del 8 al 9 también nos da un poco de claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Amén. ni vuestros pensamientos son mis caminos, declara Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, también lo son tus caminos más altos que mis caminos, y tus pensamientos más altos que mis pensamientos. Así que en otras partes eso está rompiendo el molde y saliéndose del recuadro que habíamos creado. Sí, porque muchas veces creamos un Dios que se parece a nosotros, cuando realmente nosotros no debemos parecer a Él. Entonces a veces aplicamos nuestros pensamientos
aplicamos nuestros conocimientos, aplicamos nuestro caminar al caminar de Dios, al pensamiento de Dios. Y Dios pues nos rompe esas estructuras, nos rompe ese recuadro, nos rompe esa forma de pensar y lo hace de nuevo. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Sí, a ver, yo te voy a devolver la pregunta, a ver, Roberto, Okay. ¿qué concepto tienes de una de un preso? O sea, cuando tú piensas en una persona que está presa, ¿de qué? Ay, wow, eso me acabas de traer un montón de prejuicios a la mente. Uno rápido ve una persona que hizo algún tipo de delito en contra de la sociedad, que está confinado, que tiene que vestir de cierta manera. Ese es el punto, o sea, que Sí. está confinado, está limitado a un espacio Sí, y privado de su libertad. de su libertad. Y cuando nosotros entonces nosotros nos confinamos a nuestros pensamientos, oh, wow, sí. cuando nosotros nos Nos limitamos, metemos en una celda de 12 por 12. exacto, nos estamos metiendo en un lugar donde hay límites y no vemos más allá de ellos. Entonces, nosotros lo que debemos entender es que nosotros ya somos realmente libres. Amén, amén. Somos libres, porque cuando nosotros creemos en la verdad, cuando nosotros declaramos la verdad, cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros hemos sido completamente libres. Y nuestras limitaciones, como decía Isaías, como acabas de leer, nuestras limitaciones se rompen. Entonces entendemos de que entonces los caminos de Dios son más altos que los nuestros, Wow, y sí, que los sí. pensamientos Amén. de Dios son mucho más que los nuestros. Nosotros no tenemos por qué limitarnos a lo que tenemos. Somos más que eso. Y hay unos cuantos pasajes en las Escrituras, sí, que declara cómo esta verdad es nuestra. Miren cómo lo dice Juan 8:36. Así que si el Hijo de Dios te libera, entonces serás verdaderamente libre. Amén. No tienes por qué decir, como decías hace un momento, ¿para qué soy bueno? Ujú, ujú, ujú. No sirve para nada. O sea, hay muchas personas que he escuchado decir, Sí. cuando le preguntan por qué no hace algo y sí, ¿qué voy a hacer? Si no puedo hacer nada, no sé hacer nada. Qué horrible, ¿verdad? Sí, pero cuando dice que si el Hijo de Dios te libera, entonces serás verdaderamente libre. De hecho, escuché una joven hace unos años ya, le hice la invitación, o sea, para que asistiera a una iglesia, para que hiciera la oración de fe, y ella me dice, a mí realmente me gustaría, pero yo no creo que ya después de todo mi pasado el Señor me acepte. Ujú. Eso le pasa mucho a la gente porque están como que tienen que ellos Pasaron el hacer límite. algo. O a veces creen que tienen que hacer algo para ser aceptos a Dios y entonces ahí vuelven a las obras. Cuando Dios te dice que venga tal y como está. Exacto. Y ella se sentía entonces presa de todo su pasado. Sí. Y aquí la palabra nos está diciendo que si el Hijo te libera, entonces serás O sea, verdaderamente libre. que eso te da algo en que descansar, porque no te dice ahí si tú te liberas, o si tú te cambias, o si tú te limpias, o si tú te purificas, o si tú haces algo, o si caminas de rodillas de aquí a la... Sí, a eso se veía también en Puño, Puerto Rico. Sí. Pero la Biblia nos dice también muy claro en Efesios 3:12, en Él, y solamente a través de la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y completa confianza. Amén. ¿Qué significa esto? O sea que a través de Él nosotros podemos con toda confianza y con toda libertad, fíjese la palabra, libertad, acercarnos a Él. O sea, no hay límites. O sea, Él no nos está confinando. Se está rompiendo las paredes de la celda ahora mismo. Yo lo siento en el espíritu que ahora mismo como que mucha gente como que eso está, wow, como que está abriendo la forma de pensar. No hay un límite que se nos ha puesto. El límite lo ponemos nosotros. Eso es así. Pero Dios nos está llamando a romper con esto, entonces acercarnos con completa confianza. Yo muy a menudo cuando ahora me gusta usar mucho el pasaje que dice, yo siempre digo gracias a Dios porque podemos acercarnos Al trono, confiadamente al trono de la gracia. Amén. Okay. Romanos 6:22 nos dice, porque ahora que has sido liberado del pecado y llegas a ser esclavo de Dios, escuchen, esto me gusta. Sí, dice, a mí siempre el me beneficio que cosechas conduce a la santidad y el resultado es la vida eterna. O sea que esto es un regalo para todos, no importa el pasado. Eso es amén. Eso es amén. Dios dice que todo el que se acerca a Él lo recibe. Dice 2 Corintios 3:17. Este me gusta aún más. Ahora Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios,
dice que ahí hay libertad. Amén, amén. Eso es muy profundo. Eso me ayuda a mí, imagino que ayuda a los oyentes, a ver que esa celda de 4 paredes, de 12 por 12, de hacer las cosas de una forma todos los días, es autoimpuesta. O sea, estábamos hablando anteriormente de, no sé si aquí, yo entiendo que aquí cabe la analogía. Hicieron una vez un experimento con un caballo. Cogieron el caballo y lo amarraron todos los días de una verja. Y entonces, día tras día, amarraban el caballo contra la verja. Y un día, después de que el caballo ya estaba acostumbrado a estar amarrado de la verja, pues simplemente lo pusieron en la posición cercano a la verja sin soga. Y el caballo se quedó ahí durante todo ese tiempo. Y entendemos por esa analogía que ya el caballo estaba acostumbrado a esa esclavitud, a esa atadura. Era parte de su vida. Ya. Era parte de su vida. Por lo tanto, tú lo ponías en la posición y ya él asumía, él asumía esa posición de que estaba amarrado. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros, con las circunstancias de nuestro diario vivir, con los problemas, con las situaciones del matrimonio, con las situaciones del hogar. A veces todas estas cosas nos pueden llevar a un lugar de atadura, a un lugar y entonces, pues, como tú has dicho con varios versos y con varias cosas de la palabra, de que el Espíritu nos hace libres. Y si nos hace libres, somos libres de verdad. La verdad nos hace libres. Así que nosotros como cristianos no tenemos ninguna razón para vivir atados. Tenemos que caminar en esa libertad que nos da vivir en Cristo, que nos da vivir en la persona de Jesús. Y tenemos que saber caminar en esa libertad. Que es una libertad que está atada a los conceptos y a las cosas del Señor, pero está libre de la esclavitud del mundo. Exacto, no saca de ese círculo vicioso. La verdad que usabas la analogía del caballo. Recuerdo cuando era niño que me llevaban a esos caballos que daban recorrido. Ah, sí. Usted no necesitaba él ya conocía, o sea, el recorrido. Y eran mansitos, eran bien mansos. Sí, pero se mantenían en el camino. Círculo. Así somos nosotros, llevamos tanto tiempo en el mismo camino, haciendo las mismas cosas, que no nos vemos capaces de salir de esto. Pero es que Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado la fuerza, nos ha dado todos los recursos para salirnos de esto. Uh-huh. Entonces, romper ese esquema, ese cuadro, entonces es algo que Dios ya nos ha dado de por sí. La decisión es nuestra. Eso es amén. Y por esto entendemos que las mentiras del enemigo, que se pueden ver como la soga del caballo, como el caballo que recurre el mismo surco una y otra vez, esas son las mentiras del enemigo. Y las mentiras del enemigo no tienen poder. Porque acabamos de hablar de las cosas que van en contra, hemos hablado ya en varios de los BCAS, incluyendo de cómo luchar en contra de esas mentiras del enemigo. Y cuando nos damos cuenta de lo mucho más alto que son los pensamientos y los caminos de Dios, y los aplicamos a nuestra vida, entonces comenzamos a vivir en la realidad en la que Dios nos pretendía tener desde un principio, que viviéramos. Una vez fuimos esclavos del pecado porque compramos las mentiras del enemigo. Pero con Cristo viene la renovación de nuestra mente y las mentiras en las que una vez creímos ya no tienen más poder sobre nosotros. Y eso es parte de lo que estamos tratando de transmitir en el día de hoy. También vemos en Jeremías 7:8. Lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas que para nada les sirven. Que no pongamos nuestra confianza en esas palabras que el enemigo nos presenta, que si por ejemplo estamos sin trabajo, que tenemos que llamar en vez de clamar al Señor, clamamos al amigo para que nos consiga trabajo. Las mentiras del enemigo no nos benefician ni nos ayudan, pero la verdad de Dios nos libera y nos da sentido. Amén. Wow. En resumen, ¿tú quieres resumir en el día de hoy de qué hemos estado hablando? Sí, hablamos básicamente sobre lo que es hacer un recuadro, o sea, romper esos esquemas, esos límites que nosotros mismos nos hemos trazado a través de los años por patrones, por enseñanzas o por nuestros propios deseos. Entonces, entender de que eso no nos limita, sino que nosotros somos realmente libres porque Dios nos ha hecho libres. Amén, amén. Por eso es básicamente lo que hemos hablado hoy.
y han estado con nosotros aquí en el Bcast en español. Este es su servidor, anfitrión Roberto González, médico, pastor, y me acompaña el pastor Osmerdo Pico Palmer, su servidor. Que Dios me los continúe bendiciendo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en Bcast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Bcast y a expandir el Evangelio.